Ayer en Chiapas, perdóneme, gobiernos de 12 países participaron en el encuentro Palenque por una vecindad más fraterna y con bienestar. Cuba, Colombia, Venezuela, Honduras y Haití acordaron elaborar un plan de 13 puntos para abordar el fenómeno migratorio. Entre ellos, elaborar también un plan de acción de autosuficiencia energética, comercio, inversión, combatir el crimen organizado y el tráfico de personas. Se condenaron los bloqueos económicos, que ya la verdad que el bloqueo de Cuba ya no tiene razón de ser, pero ahí sigue, y acusaron a Estados Unidos de fomentar la migración. Además, ahí viene la cosa, ¿no? Estados Unidos la acusaron de eso, entonces, de imaginar, se convirtió de repente en una retahíla contra Estados Unidos. Crearon un diálogo de alto nivel a través de cancillerías para continuar con prácticas conjuntas. Bueno, para que hablemos de esta reunión celebrada en Palenque, Chiapas, José María Ramos García es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, te agradecemos mucho, doctor. ¿Cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. No, Javier, como siempre, un abrazo y saludo a la audiencia. ¿Qué conclusiones sacas de lo que nosotros hemos dicho que es una cumbre tardía, pero también de que se convirtió un poco en un pegarle a Estados Unidos, en fin, pues bueno, cosas que son difíciles de evitar también y que ahí están? ¿Cómo ves las cosas, doctor? Así es, Javier. Mira, yo creo que hay dos factores que hacen que la cumbre fue muy importante. En primer lugar, estamos hablando de una de las mayores movilizaciones humanas en la historia de las relaciones fronterizas México-Estados Unidos como parte del mundo. Cerca de 5 millones de detenciones por parte de las autoridades fronterizas en los últimos 3 años de esta administración del presidente Biden. Y en segundo lugar, Javier, estamos hablando de que estos países que asistieron a la reunión del día de ayer estarían concentrando casi el 60% de esas detenciones que se han hecho en los últimos años en Estados Unidos. De ese nivel estamos hablando. Por lo tanto, pues, y si consideramos que estos países son sin duda alguna los que están generando esa movilidad de origen, de tránsito y de destino a Estados Unidos, por lo tanto, bueno, pues esperaría que existiera una mayor corresponsabilidad, sobre todo porque, pues en algunos países, sobre todo el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, están saliendo sus connacionales por cuestiones de falta de opciones laborales, de inseguridad y en algunos casos por situaciones que tienen que ver con la poca democracia que existe en esos países. Ahora, la gran pregunta es si digamos, si puede cambiar el flujo migratorio, tomando en cuenta, doctor, que estamos ante un flujo migratorio que pasa por lo económico, pero también muy claramente por lo político-social. La pregunta es, ¿qué tantos esfuerzos, para retomar lo que acabas de decir, hacen los países para en el interior no solamente pensar en lo económico, sino en lo político y en lo social, en las condiciones de seguridad, etcétera? Este es el gran problema, Javier. Y recordarás que hace 3 años, al inicio de la presente administración, se creó un plan de desarrollo integral elaborado por el gobierno mexicano, la CEPAL, incluso la que hoy es la ministra Bárcena, en aquel entonces encabezaba la CEPAL y llevaron a cabo ese estudio. Y precisamente la idea era atender las causas que estaban generando estos flujos migratorios. Sin embargo, vino la pandemia en el 2020, aparte hasta el 2022, y se generaron una serie de efectos socioeconómicos muy agudos que generaron en parte esta gran movilidad, pero adicionalmente están que estos países, vaya, pues tienen una serie de problemas económicos, no han generado políticas de bienestar, y la otra contradicción, Javier, es que para estos países les beneficia que sus migrantes se vayan a Estados Unidos. ¿Por qué? Por las enormes remesas que están recibiendo. Claro. México está recibiendo este año va a recibir cerca de $60,000 millones, superando los ingresos de turismo y de la inversión extranjera. Por lo tanto, desde esa perspectiva se incentiva indirectamente estas dinámicas. Y el gran problema es, como lo he planteado en otros momentos, es que si va a existir una eficaz corresponsabilidad en estos países de origen, los de tránsito, que también será el caso mexicano y de origen, pero también Estados Unidos. Y de esa perspectiva en Estados Unidos creo que existe una gran disposición
Y lo estamos viendo, la gran cantidad de visas humanitarias, visas de reunificación familiar, visas laborables, los estatus de protección temporal. Se dieron cerca de 470,000 permisos para venezolanos que están en Estados Unidos para que puedan trabajar. Entonces, creo que se requiere fortalecer una mayor acción por parte de los países expulsores de inmigrantes si la idea es atender las causas que originan los flujos. ¿Qué tanto, digamos, la importancia de la cumbre, pues simplemente es que estar ahí, pero digamos, con la ausencia de algunos, quizá con una mirada de repente un poquito como tardía de las cosas, las propuestas que hace México, ahí qué tanto podríamos tener, yo diría, resultados favorables? Uno sabe que no en el corto plazo, pero sí mediano, largo plazo. ¿Qué piensas? ¿Es un paso importante o la verdad que como llega se va, doctor? Mira, yo creo que tomando en cuenta que son los principales países expulsores y sobre todo tomando en cuenta lo que se mencionaron en algunos de los acuerdos, en el sentido de que hay problemas de derechos humanos, hay problemas de violencia, hay problemas de trata, hay problemas de violaciones en esos procesos de migración. Yo creo que los países, en este caso participantes, deberían tener una mayor responsabilidad con sus connacionales, sobre todo tomando en cuenta la afectación a grupos vulnerables, a niños, niñas y mujeres. Desde ese punto de vista, Javier, y si tomamos en cuenta que hace 1 año y medio se llevó a cabo la cumbre de las Américas en Los Ángeles, se suscribió un pacto migratorio, y recordarás que hubo una bastante polémica. El actual presidente no quiso asistir, otros presidentes no asistieron, en algunos casos se rechazaron la participación de Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos, y en ese año, junio del 2022, apenas estaba iniciando, en este caso, esta gran movilidad. Creo que se perdió una gran oportunidad hace 1 año y medio de que estos países y Estados Unidos plantearan, pues, o se vincularan con estos 5 estrategias planteadas en el Pacto Migratorio. Una de ellas, pues, tiene que ver con el tema de reducir la dinámica de los traficantes de personas, conceder mayores visas humanitarias de refugio. En otras palabras, el gran reto es que si esas 13 medidas que se establecieron realmente son viables, yo tengo alguna reserva de que sean viables, y sobre todo porque lamentablemente se dejó de lado el plan de desarrollo integral de hace 3 años, que de mi perspectiva pues, era importante, era necesario, era un programa con varias estrategias interesantes. Estados Unidos mostró ciertas simpatías al respecto, se comprometió a canalizar cerca de $4,000 millones y sin embargo pues no se canalizaron por las reservas de canalizar dinero directamente a los presidentes, en donde en algunos países, vaya, pues hay problemas de gobernabilidad, falta de democracia, falta de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué? No faltó el otro gran actor de todo esto que es Estados Unidos. No digo que el señor Biden, pero quisiera pensar que hubo alguna delegación de Estados Unidos. ¿Sabes algo al respecto, José María? No, en principio no asistió nadie. Seguramente hubo alguna información para las instancias de Estados Unidos. Y la idea, creo que lo comentó el presidente en su momento, era pues tener un diálogo entre ellos y sobre todo pues con esta perspectiva, ¿no? La mayor parte de los países tienen visiones de alguna manera de izquierda, comunistas. Y yo creo que ahí el gran reto del corto y mediano plazo, y lo estamos viendo con algunas decisiones que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, es ese pragmatismo e intereses geopolíticos, por ejemplo, con el caso de Venezuela. Hace 2 semanas, recordarás, Javier, el gobierno de Estados Unidos concedió lo que yo comentaba, cerca de 470,000 permisos para que venezolanos en Estados Unidos trabajaran en Estados Unidos. Eso jamás había dado. Recordarás que la emigración de venezolanos es de cerca de 7 millones de venezolanos que están emigrando por razones que ya conocemos: inseguridad, violencia, desempleo, falta de democracia, etcétera. Y allí, pues, Estados Unidos está asumiendo una visión muy pragmática. De alguna manera, Maduro ya ha generado ciertos avances en algunos procesos de tipo democrático, pero pues Venezuela está caracterizando uno de los mayores flujos migratorios en la historia reciente de las relaciones a nivel de América Latina. Entonces, creo que ese pragmatismo va a seguir manteniendo y tiene una preocupación muy fuerte Biden. Las críticas
del Partido Republicano y especialmente del gobernador Greg Abbott, que ha sido y va a ser bastante crítico de estas medidas, y sobre todo porque él parte de la premisa que su frontera, donde hay cerca de 2,000 kilómetros con México, es una frontera en caos. Te mando un gran saludo, doctor. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Seguimos en comunicación, Javier. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Adiós. un abrazo para ti.